Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque he venido aquí a alabar y a exaltar tu nombre, Padre, porque he entendido, Señor, que alejado de ti, Señor, nada puedo hacer. Padre, gracias porque hoy tengo un nuevo entendimiento, Señor. De saber, Señor, que mis decisiones pasadas, Señor, alejados de ti, no me han traído nada bueno. Quiero más, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que por tu palabra, Señor, que será, Señor, hablada y escuchada, Señor amado, tú hagas, Señor, tu obra perfecta en mi corazón. Señor, de mi parte tienes mi mente, mi voluntad, Señor, rendida a ti. Háblame, Señor, y que tu Espíritu Santo, el Consolador y el encargado, Señor, de revelarnos a Cristo Jesús, no de mover nuestras emociones, sino de revelar, Señor, tu verdad, Señor, como dice tu palabra, que Él es el que convence de pecado, de justicia y de salvación. Señor, convenza nuestra alma, Señor, y de aquí yo no salga igual. Padre, gracias por tu palabra que me prepara, porque en Cristo soy más que vencedor. Señor, muchas gracias, Jesús. En el nombre tuyo damos gloria al Padre. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey. Le invito para que me acompañe al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 y 13. 1 al 13. Primera de Corintios 10, del verso 1 al 13. Amén. El título de la prédica en esta mañana se llama El verdadero enemigo de tu destino. ¿Cómo se llama? El verdadero enemigo de tu destino. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, ¿cómo qué? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a leer nuevamente esa parte. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dé más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Repita nuevamente el verso 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación soportar. Lo que usted y yo estemos viviendo, tenemos la resistencia para enfrentarlo. Amén. En este capítulo, Pablo le dirige su mensaje a los fuertes de la iglesia. La importancia de vivir con mucho cuidado la salvación que Cristo nos regala. El hecho de que ellos participaran en las ordenanzas como son el bautismo y la Santa Cena, no era garantía de que ellos no pudieran tropezar, como tampoco es garantía para nosotros. Amén. Amén.
Miren que lo que dice el verso 12, el que piense estar firme, mire. El apóstol Pablo ilustra este hecho con el ejemplo de Israel en sus años de peregrinaje después de la salida de Egipto al desierto. Este pueblo, a pesar de haber visto el poder de Dios, vieron con sus ojos cómo con mano poderosa Dios les abrió un camino a través del desierto. Dice el Salmo 70, 72, dice que Dios abrió un sendero que ellos no sabían que estaba allí. O sea, algo que se les salía de las manos a Israel, Dios lo hizo para que ellos fueran salvados. Entonces, vamos a ver que a dónde se dirigían ellos. Ellos iban a dónde? A una tierra prometida, ¿cierto? Entonces, durante ese transcurso, ellos se extraviaron y cayeron en muchos pecados, como lo acabamos de leer, ¿cierto que sí? Acabamos de leer los pecados que Israel cometió delante de Dios en camino hacia su tierra prometida. La palabra ejemplo proviene de la palabra griega tupos, que significa tipo. Es decir, que Israel es un tipo de lo que somos usted y yo, de la iglesia. Porque la iglesia no son estas 4 paredes, la iglesia es usted y soy yo. Amén. Amén. La Biblia relata que después que Dios saca a Israel de la esclavitud, ellos tienen que enfrentar muchas situaciones. Ahora, pongámosle una aplicación espiritual. Cuando nosotros venimos a Cristo es porque Dios nos ha sacado con mano poderosa de la esclavitud de nuestra vida pasada, ¿cierto? Lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible. Amén. Entonces nuestra salvación es una tipología, la salida milagrosa de la esclavitud de Israel. Es una tipología de nuestra salvación. Amén. Y camino a ello, vamos a las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas? Por ejemplo, que vamos a nuestra familia va a servir al Señor. ¿Qué más nos ha prometido el Señor? Una vida en abundancia, ¿verdad? Nos ha prometido tener paz en medio de las dificultades. Entonces, camino allí, vamos a tener las promesas del Señor. Amén. Cada día estamos en una batalla espiritual y hay fuerzas del mal que luchan por conquistarnos y por hacer que nosotros tropecemos en ese caminar hacia el cumplimiento, hacia esa tierra prometida, hacia el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de ellos. Reflexione un momento, ¿qué promesa usted está camino? ¿Qué promesa usted está esperando la manifestación de Dios en esa promesa? Le doy un segundo para que usted piense. Entonces, cada día estamos en una batalla y como cristianos tenemos que aprender que tenemos 3 frentes de batallas, que son Satanás, el mundo y la carne. Pero la verdad es que, hermanos, nosotros peleamos con esos enemigos que están derrotados, porque dice la palabra que gracias sean dadas a nuestro Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros luchamos y batallamos con enemigos que ya han sido derrotados por Cristo. Amén. El mundo, por ejemplo, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Pero también nos habla de qué manera el mundo ha sido derrotado en Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. 1, 2 y 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La clave es la fe. El mundo lo quiere atacar. Sáquele la palabra. Y apéguese de la fe. La fe es lo único que puede vencer a este mundo. Es nuestra arma para vencer al mundo. Satanás. A ver, vamos a ver cómo ha sido derrotado Satanás. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, Cristo. Cuando la palabra nos dice él, quiere decir Cristo. Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Esto es, ¿a quién? Al diablo. Al diablo. Colosenses 2:15.
Colosenses 2:15. Usted puede hacer la anotación de la cita y me acompañan a leer porque quiero que el tiempo me alcance para que podamos a comernos este pan de vida. Amén. Entonces usted puede hacer la anotación y después en el altar familiar tiene la ventaja y el espacio de ampliar más esta palabra. ¿Ok? Entonces vamos a concentrarnos en la pantalla después que anoten la cita, por favor. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Satanás está vencido. Amén. Usted no le tiene que tener miedo a Satanás, porque él está vencido. Amén. Y porque el Señor nos da la victoria a través de su palabra. La carne. Romanos 8:13. ¿Cómo vencemos la carne? Miren lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El capítulo 8 de Romanos, puede anotarlo. Romanos 8 y Gálatas 5, esos capítulos nos revelan que solo por el Espíritu Santo nosotros podemos debilitar esta carne. Porque la carne la podemos debilitar. Amén, la podemos hacer que mengüe. Por lo tanto, si usted es un cristiano nacido de nuevo y comprado por el Señor, usted ya tiene la victoria asegurada. La única manera que esto pase es por el Espíritu Santo. Ahora, nada de estas cosas tienen poder sobre usted. No le pueden ganar a menos que usted le otorgue ese derecho. Es la única manera. Que usted, si la carne lo vence es porque usted la ha cedido. Si Satanás lo engaña es porque usted se ha dejado engañar, porque él trabaja de esa manera. Y si el mundo entra en usted y usted es una persona que vive ansioso por los afanes del mundo, usted ha entregado ese poder al mundo. Amén. Entonces no podemos culpar a nadie más. Tenemos las herramientas. Ahora, lo que el enemigo sí hace en realidad es usar el sistema de este mundo, o sea, cómo trabaja el mundo, cómo opera el mundo, y también usa nuestras debilidades para poder hacer su trabajo. Él trabaja con la naturaleza caída para entonces hacernos tropezar. Cuando tropezamos es porque usted y yo le dimos lugar al enemigo, que trabajara con nuestras imperfecciones. Por el contrario, Dios trabaja con nuestras imperfecciones para levantarnos, para hacernos más fuertes. Lo que Satanás usa para acusarnos, Dios lo usa para levantarnos. Amén. Una forma que la palabra lo describe es como el adversario, que se opone al propósito de Dios. La Biblia dice, y Pablo nos dice, no ignoren sus maquinaciones. No se dejen coger ventaja de él. No ignoren sus maquinaciones. La palabra nos enseña en 2 de Timoteo 3:16 al 17. Vamos a leer 1, 2 y 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, enteramente preparado para toda buena obra. Así que todo lo que está aquí nos sirve. Nos sirve. Amén. Todo esto lo prepara usted. Amén. Sigamos adelante. También es llamada la espada del Espíritu. Así que lo más inteligente que usted y yo podemos hacer es aprender lo que dice esta palabra, memorizarla, meterla en nuestro corazón, en nuestra mente. Efesios 6 dice que nuestra lucha y vivir por ella, porque eso es lo más importante, porque la podemos saber y repetir, pero no vivimos. Y a la hora de la prueba, ¡fum! ¿Y la palabra dónde? No, porque la podemos recitar, pero una cosa es vivir por lo que dice la palabra. Amén. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes espirituales de maldad. ¿No se ha dado cuenta que cada vez que usted busca a Dios, busca meterse más a Dios, no se le levanta oposición? Levante la mano si no es así. Cada vez que usted que lo ven nuevo creyente o incluso con Lauris hablando que le venda un libro porque se lo va a leer o que busca leer la Biblia, ¿no se le levanta oposición? Cada vez que usted se mete a la escuela ministerial,
No se le levanta oposición. Lo llamaron del trabajo que nunca lo habían llamado. Le ofrecen el doble para pagar. Se le enferma el hijo, se le enferma el uno, se le enferma el otro. O simplemente, ay no siento ganas de ir. ¿No le pasa así? Esa es la oposición que tenemos. Esa es la oposición que nosotros tenemos. ¿No le pasa que cuando usted está viendo como que Dios se está moviendo para hacer un cambio en sus finanzas y le da ideas como para que usted monte ese negocio, no se le levanta oposición? Claro que sí, porque esa es, entienda que usted va camino a una promesa, entienda que usted sirve a un Dios que es abundante, que es perfecto, que quiere lo mejor para usted y para su familia. Pero hay otro enemigo, hay un enemigo que quiere hacerlo tropezar. Amén. Entonces, como lo dije anteriormente, en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 16, el verso 9, Pablo dice algo que me encanta. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Tremendo, ¿verdad? Tenga eso claro. Usted se le abren puertas inmediatamente con el Señor, pero va a tener adversarios. Ni crea que eso va a ser así de sencillo. Ni crea, porque no es así. Ahora, usted no ve que cuando usted está orando por alguien, más se pone disque peor esa situación. ¿Por qué? Porque hay oposición. Como le dije anteriormente, esos enemigos ya han sido derrotados. Pero el punto aquí, hermanos, no es la oposición. Porque la oposición siempre va a estar. El mismo diablo que lo ataca a usted, me ataca a mí, ataca a todo el mundo. La misma carne que usted tiene, también la tengo yo y la tenemos todos. ¿Cierto? Y el mismo mundo, vivimos en el mismo mundo. Aquí el punto no es la oposición, ni Satanás ni sus huestes. El punto aquí es con quién, con qué tipo de cristiano se encuentra esa oposición. Amén. El peor de esos tres enemigos no es Satanás, no es el mundo, no es la carne, es no es Satanás ni el mundo, es nuestra naturaleza carnal, que cuando no es santificada y cuando por el Espíritu de Dios no la sometemos a la obediencia a Cristo, o sea, no la disciplinamos, nos hace hacer cosas que con las que nosotros mismos nos vamos a destruir. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén, amén. Amén, los veo bien concentrados. Amén. ¿A quién perjudica a alguien que adultera? A sí mismo, ¿verdad? Porque daña su integridad. Pero también perjudica a su esposa, a sus hijos, a sus generaciones. ¿A quién perjudica aquel que usa drogas o tiene un hábito con sustancias? Su cerebro. Su cerebro. Atenta contra su cuerpo, atenta contra ese cuerpo que Dios le ha dado, atenta también contra su familia, porque ni crea que se destruye a sí mismo, destruye a las personas que están alrededor, ¿cierto? ¿A quién perjudica a alguien que fuma o que bebe alcohol? Sus riñones, su hígado, ¿verdad? Su cuerpo. Aquel que es iracundo o que no controla lo que dice, se mete en problemas, ¿cierto? O aquel que es iracundo dice cosas que después se arrepiente, pero ya la herida la causó a alguien, ¿cierto? Aquella persona que no vence sus miedos y sus inseguridades, o aquella que es aprensiva o ansiosa. ¿A quién se hace daño? A sí misma. Aquella que es orgullosa y altiva termina sola. Vamos a Romanos 7, 24 al 25, dice, Pablo hace una exclamación aquí, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Somos el resultado de lo que pensamos. Aquí Pablo nos dice la mente, que él tiene su mente para servirle a la palabra de Dios. Lo que estás viviendo ahora es el resultado de tus pensamientos. Nuestros pensamientos, la forma en que pensamos, nos va a dar el destino. Son nuestras reacciones, nuestro estilo de vida. Necesitamos ser salvados de nosotros mismos, porque hay cosas que no podemos vencer.
Por nosotros mismos no, jamás. Por eso esas religiones falsas por allá, esos sistemas de pensamiento que se han metido, crea su propia realidad. Piense positivamente. Eso le puede disque funcionar por unos días, mientras Satanás lo hace. Pero luego usted se choca con esa misma realidad, porque es que no hay realidad. Eso tiene una parte de verdad, pero una gran parte de mentira, porque recuerden que Satanás mistea. Y la verdad es que si usted y yo sí creamos nuestra propia realidad, pero ¿cuál? Esta, la que dice esta. No es un pensamiento positivo en sí mismo, es este pensamiento, el de Dios. Amén. 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 Romanos 7:24, ya les di la cita. Y saben, yo les recomiendo un libro que se llama Temperamentos, Caracteres Controlados por el Espíritu Santo. Porque tenemos un carácter, el cual tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Y esas debilidades son las que usa Satanás. Por ejemplo, una persona que es melancólica, tienden a entristecerse, tienden a ser las personas que entramos de pronto, somos más sensibles a la depresión, a sentir, somos más empáticos. Entonces eso parece ser una debilidad porque nos hace mucho daño. Pero cuando aprendemos que el Espíritu Santo quiere fortalecer eso, nosotros podemos vencer. En cambio, Satanás lo usa para destruirlo. Amén. Entonces, Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están ¿en qué? En cierne. Hermanos, debemos porque debemos entender que a veces los mayores daños a nuestra vida vienen por las pequeñas zorras, las pequeñas cositas que nosotros no atendemos. Allí vienen. Todo problema pequeño no atendido va a convertirse en un problema grande. Entonces el propósito de Pablo aquí, como por ponerles una base, es mostrarnos que nosotros podemos caer en el mismo error que cayó Israel. Amén. La codicia, vamos al primer punto. La codicia. Ese es el primer pecado que cometió Israel. ¿Cuál es? La codicia. La codicia. Pablo habla aquí de que ellos codiciaron las cosas malas. Ocurrió cuando Israel comenzó a menospreciar la libertad que Dios le había dado y empezó a hablar en contra de Dios, a decir que ellos estaban mejor en Egipto. Por favor, ¿quién aquí estaba mejor en Egipto? Yo creo que estaríamos locos si decimos algo así. Amén. Ellos comenzaron a extrañar las cosas que tenían en Egipto. Y aquí se nos está hablando especialmente de las cosas materiales. Porque yo he aprendido que Dios al venir a Él nos quita, y materialmente hablando, lo que Satanás nos añadió en el mundo. Y empieza un proceso con nosotros. Y nos empieza a llevar de cero, nos quita todo eso, pero nos empieza a poco moldear. Amén. Y a darnos su bendición. Entonces, miren lo que llegó a decir. Números 11, 4-6 dice: y la gente extranjera que se mezcló, vamos a leer 1, 2 y 3. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿Quién nos diera a comer carne? El verso 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino de este maná ven nuestros ojos. Despreciaron el maná, que significa la provisión de Dios diaria. Amén. Entonces no podemos caer en eso. Vean, yo he aprendido que mejor es lo poco con Dios, pero que tenga su bendición. A tener mucho y ser esclavos de este mundo. Amén. Como cristianos podemos caer en este terrible error. Podemos a veces quejarnos de las circunstancias que estamos viviendo y se nos olvida valorar de dónde nos sacó Dios, porque íbamos derechito ¿a qué? Al infierno, ¿verdad?
Entonces, se nos olvida que éramos esclavos del pecado. Nunca nuestra vida pasada será mejor. Hay gente que ha salido del pasado, pero el pasado no ha salido de ellos, porque viven mirando atrás. Ay, es que yo vivía tan bueno cuando estaba allá antes, yo no sé, tenía esto y tenía lo otro, y ahora que parece que vienen del Señor, pues todo es como más medido. Podemos caer en ese error y menospreciamos esa provisión cuando decimos, wow, Señor, tan lindo, de lo poquito hiciste mucho. Amén. Y menospreciamos eso que Dios, el maná que Dios nos da, que es la ración para ese día. Amén. Amén. Dice, cuando no sacamos el pasado de nuestro corazón, perdonan que lea, pero pues fue lo que el Señor me dio y quiero darlo tal cual. Vivir en el pasado nos impide disfrutar de nuestro presente. Trae amargura. Las cosas que Dios nos quitó al venir a Él quizás no convenían. Quizás lo que usted todavía está deseando allá, si lo tuviera, usted no estuviera aquí. No eran parte de su plan. Debemos abrirnos a lo nuevo de Dios. Dios quita lo que Satanás añade. Y yo lo digo por experiencia, y mi esposo y yo somos testigos de eso. Satanás literalmente nos había añadido tanto y teníamos un hogar que se estaba destruyendo, en realidad. Pero nos quitó todo eso Dios al venir a Él, y hemos visto su mano cómo nos ha llevado a de lo poco tener mucho. Amén. Y que hoy puedo tener un esposo que no necesita trabajar hasta la madrugada para poder tener, y esa plata, como dice el pastor, le salían alas, porque era paga y paga y paga y paga y paga. Y mientras tanto una esposa sola en casa, bueno, cuando eso solamente teníamos al niño. Entonces, pero ahora con el Señor vemos que le hemos creído y Él no necesita matarse tanto. Y Él ha tenido que decir, no, bueno, hoy tengo que ir a la iglesia, y se va y no trabaja y pone en las manos del Señor lo que hasta donde pudo hacer hasta la hora. Y hemos visto, se los digo, Señor lo respalda, y lo pueden respaldar quizás los hermanos que son allegados. Y hemos visto la mano del Señor. Por eso yo les digo, hermanos, no se desanimen. No permita que la queja entre a su corazón a menospreciar lo que el Señor nos da. Amén. Amén. Dice las cosas materiales. Miren lo que dice Números 11:33. Cuando ellos dijeron eso, las consecuencias que pasaron. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Carne. Y dice que no estaba la carne en sus dientes antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. La inconformidad nos lleva a la queja. Y ambas conducen a la codicia. Esa es la estrategia de Satanás, de las cosas de este mundo o de otras personas. Creer que antes teníamos más. No podemos caer en la codicia. Usted no sabe que lo que usted ve allá en el mundo y ve ahora con Instagram y con todo esto de las redes sociales, es fácil ver que montaron una foto bonita en viajes, en tantas cosas, y sin darse cuenta usted, su corazón se está inclinando a eso. Porque usted no sabe cómo lo adquirieron, o no sabe si eso que tienen, ese carro bonito, esa casa bonita, sea el dolor de cabeza de ellos. ¿Usted qué va a saber? Y usted deseando algo que no le pertenece. Y si le pertenece por buena obra y porque el Señor es bueno y Él sabrá, porque se lo de antes, bendiga y alégrese por lo que otro tenga, pero no lo codicie. Amén. Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade. Use lo que tiene y Dios le dará más. Dios, si usted codicia riquezas, Dios sabe que quizás eso lo va a perder a usted. Y Él sí le quiere dar. Él sí le quiere dar. Dios es Dios bueno y abundante, pero es que a Él le interesa más su corazón. ¿Para qué le va a dar una riqueza si lo va a perder? Si le va a hacer daño.
En cambio, se la da, usted trabaja paso a paso, porque esa es una de las promesas de Dios, prestaremos a muchos. Y está hablando literalmente, usted va a la Biblia y encuentra literalmente versículos que el pueblo de Dios es prosperado monetariamente. Eso no es malo, las riquezas no son malas. Antes, si tiene el mundo para hacer perder a otros, ahora cuánto más nosotros como cristianos vamos a tener para ganar más almas para el Señor, para mostrar quién es el Dios que nos bendice. Pero si ven a un cristiano ahí llevado, ¿qué testimonio es? No, en serio, pero tenemos que ver que es para el Señor. Entonces a Dios le interesa primero atornillar ese corazón para que cuando vengan las riquezas usted sepa para qué son. Amén. Amén. La idolatría, segundo punto. Éxodo 32, 3, 4. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué triste. Yo leo esta palabra una y otra vez y me duele, porque muchas veces caemos en eso. Lo que Dios nos ha dado, le damos el crédito a otro. Y es delicado porque es a Dios, todo viene de Dios. Ahora, el verso 7 y 8 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado, encierra esa palabra, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Miren que Dios no dice, Jehová no dice, pronto los hicieron que se apartaran. No, pronto se apartaron, o sea, es una decisión de cada persona. Que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han ofrecido sacrificios, se han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron. ¿Saben qué me llama la atención? Que cuando Dios los iba a liberar, Él les dijo, les dijo a las mujeres, vayan ante las mujeres egipcias y pídanle el oro que tengan. Dios le dio la gracia delante y les dio la orden a las egipcias que le dieran oro y le dieran cosas preciosas. Y miren, con ese mismo oro hicieron un becerro. Todo porque Moisés no bajaba. Necesitamos estar viendo las cosas para poder adorar al Señor, para poder tener ánimo en el Señor. La definición de idolatría es amor y admiración excesivos que sienten por una persona, que se siente por una persona o por una cosa. Ellos fueron desagradecidos. Le dieron el crédito a otro más que a Dios. Éxodo 20:30 dice, no tendrás, Éxodo 20:30, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Una orden, una ordenanza. Miren lo que dice Mateo 22, 37 al 38. 1, 2 y 3. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es una orden. Cuando usted le da una orden a su hijo, ¿qué espera usted? Obediencia. Que obedezca. Pero usted no le manda a hacer a su hijo algo que usted sabe que él no puede hacer, ¿cierto? Usted sabe por qué le manda a hacer algo. Y aunque usted espera, porque usted sabe que él está capacitado para hacerlo, así mismo es Dios. Si Dios nos dice que usted y yo, o sea, que lo podemos amar a Él, porque es un mandamiento, porque Dios sí sabe que nosotros somos capaces, porque Él nos dio una voluntad. Amén. Y usted y yo somos los responsables de doblegar esa voluntad a lo que nosotros queremos. Amén. Amén. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Me llama la atención porque Jesús dice, respondiendo, Jesús dice la palabra. ¿Cómo respondes tú? Jesús le respondió a la tentación así. Amén. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondes tú a las amistades que te están queriendo influenciar? ¿Cómo respondes tú a ese deseo en tu carne? Deuteronomio 6, 4 al 5 dice, este es un mandato de Dios y le dice, oye Israel, oye Dios de pactos, Jehová nuestro Dios, ¿Jehová qué?
Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Uno es. Dios no lo va a mandar a hacer algo sin antes saber que usted lo puede hacer. Amén. Examinar las intenciones de nuestro corazón, si hay ídolos. Porque a veces somos fáciles de decir, ay, este trabajo me lo dio el Señor, estoy pero tan bendecido con esto, pero por otro lado está perdiendo su familia. Pero por otro lado no está haciendo la voluntad de Dios, donde usted, entonces Jehová uno es, y eso es lo que quiere decir. Jehová es uno en su palabra, o sea, Él no le va a dar un trabajo que usted sea un padre o una madre ausente donde tiene que estar. Él no le va a dar una esposa o un esposo que lo va a hacer irse a otro lado. Jehová uno es uno. Amén. Entonces no maquillemos las bendiciones llamándole bendiciones a todos. Y es fácil darse cuenta si eso desvía su corazón. Mi esposo, hablamos en estos días, saben que estamos emprendiendo un negocio y él ha usado la camioneta que tiene. Y él me decía en estos días le salió para comprar una VEN y no estaba mal el precio, estaba súper buena, era una bendición. Pero él me llama y lo noté ansioso y me decía, Caro, me salió esto, ¿qué piensas tú? Entonces yo le dije, bueno, vamos a orarle al Señor. Y en los momentos pensé, yo le dije, gordo, y yo le dije, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Me dice, tenemos ahí ahorrado. Yo le dije, sí, pero igual no alcanza y además tú sabes que eso pues lo tenemos destinado también para otro proyectico. Entonces, primero uno analiza la situación. Dios no quiere que me vaya a meter en una deuda. Ahora, yo le dije, Jonathan, yo lo que te puedo decir es, la decisión que tú tomes estará correcta, pero analiza por qué quieres comprar ese carro. O sea, ¿cuál es el motivo de tenerlo? Entonces me dice, no, porque pues me va a tener más espacio para meter todo y así la camioneta. Y yo le dije, órale al Señor y examina las intenciones. Porque recuerda, Dios nos ha dado una palabra en todo esto y es que Él va a hacerlo con lo poco, con lo que tenemos, como la viuda, con lo que tenga en su mano. Decláreme lo que tiene en su mano, como los 5 panes y los 2 peces. Entonces yo no tengo que correr a otra cosa sabiendo que aquí tengo la bendición de Dios. Entonces yo le examiné y él me decía después que cayó en cuenta que quizás eso se le estaba volviendo un ídolo, el carro, porque claro, se maltrata, se ensucia, es un carro que prácticamente está nuevo. Y claro, nos cuesta y todos amamos nuestras cositas, porque eso no está mal, amarlas y cuidarlas, pero no puede convertirse en un ídolo. Entonces aprendimos a saber identificar qué se nos puede volver un ídolo por encima de la palabra. Usted no va a tener algo que viole la palabra de Dios. Amén. El corazón humano es una fábrica de ídolos, así que hay que tener cuidado. Todo lo que usted piense debe tener, todo aquello que usted piense que debe tener para ser feliz o para sentirse bien o para sentirse seguro, eso lo puede usar Satanás para hacer lo que se le convierta en un ídolo. A veces usted pone el corazón a tal punto que eso lo desvía o lo estanca. Está bien orar por las cosas, está bien orar y clamar, pero cuando todo eso siempre está en su mente y que tiene que ser así, que cuando y que esto y que lo otro, usted debe detectar que eso se le está convirtiendo en un ídolo. Amén. Amén. Éxodo 32:28 dice que ese día cayeron del pueblo como 3,000 hombres. Así que siempre habrá una consecuencia. Y aquí hablamos en una consecuencia espiritual. No es que usted va y pum, se murió, no. Es una consecuencia espiritual. En ver que después, tarde o temprano, eso le va a pagar en su corazón. Cuando usted se preocupa mucho, se enferma. Su sistema nervioso se baja. Usted vive con ansiedad y preocupación. Usted está irritable, no duerme, la presión se le altera. Todo eso tiene una consecuencia. ¿Y qué pasa? Satanás pone tropiezo y usted no llega al destino que tiene que llegar. Tercero, el tercer punto, la fornicación. La fornicación. Esto ocurrió cuando, por terminar el viaje de Israel, casi a punto de terminar el viaje de Israel por el desierto, ellos tenían que cruzar. Recuerden que ellos en su peregrinaje iban caminando por pueblos que se le oponían. Asimismo, nosotros en este peregrinaje del camino de la vida cristiana, son pueblos que se nos levantan y recuerden que ya lo aprendimos, son enemigos espirituales, ¿verdad? Que usan las situaciones de la vida diaria para hacernos o quedarnos estancados ahí dándole el mismo problema o
que definitivamente no entremos a esas promesas. Entonces, dice que el tercer, ¿cuál fue el tercer pecado? La fornicación. Vamos a animarnos, a ver. Entonces, esto ocurre, porque ahorita se pone más bueno. Entonces, esto ocurrió cuando Israel estaba a punto de entrar al desierto y los moabitas, el pueblo, se le opuso. Entonces, ellos escucharon que Israel iban a pasar por ahí, entonces ellos tuvieron temblor. Vea, a veces nosotros le tenemos miedo a esos enemigos y todo que se levante. Ellos son los que los tienen miedo a nosotros, a lo que habita en usted. Miren, los moabitas estaban asustados porque Israel iba arrasando por todo y no era que se trataba de Israel como no se trata de nosotros, es el Dios de nosotros. Amén, amén. Es el Dios de nosotros. Entonces así mismo los moabitas dijeron, uy, ya van a pasar estos por acá que vienen arrasando con todo pueblo que destruyen. Así mismo usted es una amenaza para el enemigo. Cuando el enemigo ve que un cristiano lo ve con su Biblia, que lo ve que estudia, que lo ve sirviendo, eso es una amenaza. ¿Y usted cree que él se va a quedar quietecito? No. Pero déjeme decirle, él sabe que él está derrotado. Entonces, miren, Moab tuvo miedo. ¿Y saben qué hizo? El rey de Moab llamó a un profeta para que maldijera al pueblo. Venga, mire, me tienen asustado, maldígame este pueblo. Y le pagó para que lo maldijera. Dijo, mira, yo necesito que maldigas a este pueblo. Cuando el profeta Balán y le dijo, y que cuando ese profeta lo intentó hacer, Dios le dijo al profeta, cuidadito. Entonces, ¿sabe qué lo ponía a hacer Dios? Lo ponía a bendecirlo. Amén. Cada vez que el enemigo se levanta contra usted, cada maldición que él lanza, eso se convierte en una bendición. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y el profeta le decía, es que yo no puedo maldecirlo, este pueblo tiene rugido de león sobre él, tiene fuerza de búfalo, no hay agorero, no hay brujería, no hay hechicería que lo pueda maldecir. ¿Cómo voy a maldecir yo lo que Dios bendijo? Amén. Amén. Entonces dice, y el que lo bendijo, es que el problema es que el que lo bendijo no miente. Es que el que dijo que iba a salvar a su hijo no miente. Amén. Amén. Es que el que dijo que lo va a prosperar por encima de nosotros no miente. Amén. Entonces, él no miente, ese era el gran problema. Amén. Entonces, él le dice, y 7 veces intentó y no consiguió nada. Y le dijo, pero le dijo algo muy clave. Le dijo al rey, ven acá. Yo no lo puedo derribar porque es que la bendición que está sobre ellos, no hay maldición que lo pueda derribar. No hay nada. Pero te voy a dar un secreto. Si tú los quieres maldecir, úsalo a ellos mismos. Úsalo a ellos mismos. Porque ellos solitos sí se pueden maldecir. Ellos solitos sí pueden quitar esa bendición de ellos. Maldícelos por ellos mismos. ¡Wow! Tremendo. Y dice que ellos enviaron mujeres hermosas a Israel, mujeres moabitas que adoraban otros ídolos y los hicieron caer en la fornicación. El pueblo se maldijo solo. Cada vez que usted y yo le damos lugar a nuestra carne y pecamos, nos estamos maldiciendo nosotros mismos. No culpemos a nadie más. Somos nosotros mismos. El capítulo 25 recalca que Moab y Madián se unieron, eran 2 pueblos. El enemigo va a unir fuerzas en contra de usted y de mí. Y ellos hicieron tropezar a los israelitas. La clave de Israel no era Israel, era el Dios de Israel. Amén. Amén. Número 25, 1 y 3 dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios y a sus ¿qué? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió. Estas mujeres, además que lo hicieron pecar, los llevaron a adorar dioses paganos. O sea, un pecado trae lo otro y se hace más grande.
La desobediencia tuvo lugar por causa de la debilidad que ellos no habían vencido. ¿Cuál es tu debilidad que aún no vences? Porque déjame decirte, el enemigo va a venir a que tú caigas a causa de esa debilidad. Te le conviertes en un problema para Satanás cuando la iglesia entra en ti, no cuando tú vienes a la iglesia. A Satanás no le molesta que tú vengas a la iglesia. Si de aquí tú sales igualito, él no tiene reparo en eso. Eso no es una amenaza. Una amenaza es aquel que la iglesia entra en la persona, en el que empieza a predicar la palabra, en el que empieza a vivir una vida de santidad. Eso sí es una amenaza para Satanás. Pero he aprendido que mientras más grande es el llamado, mayor es la oposición que se levanta. Amén. Amén. Entonces, mujeres hermosas, Satanás no va a venir con cosas pequeñas. Él sabe tu debilidad y te muestra todo hermoso. La tentación es una oportunidad. Mucha gente dice que la tentación es mala o es un tropiezo. La tentación es una oportunidad para demostrarle a Dios cuánto usted lo ama. La tentación es una oportunidad para demostrar que sí es verdad lo que usted dice creer. Porque usted dice, yo le creo a Dios, pero cuando está la tentación, ¿es verdad que le creemos? Cada tentación que tú vences te hace parecer más a Jesús y hace que el cielo te aplaude y diga a Dios desde allá, miren, ese es mi hijo, mi hija amada, que no es perfecta, no es perfecto, pero se esfuerza por hacer mi voluntad. Miren que lo hizo con Job, ¿cierto que sí? ¿Has considerado mi siervo Job? Usted es un espejo que se muestra al mundo espiritual. Dice que las mujeres hicieron que adoraran a Baal Peor. Y déjame decirte, ¿sabes cómo puedes identificar tu debilidad? En eso que necesitas trabajar, en tu queja. Escúchese de qué se queja usted más. Y ahí está su debilidad. La queja revela a Satanás cuál es su debilidad. Dice que las mujeres hicieron que adoraran a Baal Peor. Adoraron a quien los hizo tropezar, se dejaron arrastrar por su debilidad y trajeron mortandad a su casa. Amén. ¿Contra quién se revela el corazón de estas personas? Contra Dios. Por ejemplo, saca la ingratitud del corazón, saca lo insensible del ser humano, el pecado te pasa factura. El ejemplo de David, armó un enredo cuando pecó con Betsabé, ¿sí o no? Armó un enredo y cada vez que trataba de arreglar la cosa tapando, le salía peor y le salía peor hasta que él dijo, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, crea en mí un corazón nuevo que te alabe y revuélveme el gozo de tu salvación, lávame con hisopo. Amén. Fue allí donde él fue restaurado. No culpes a los demás. Tú y yo somos los responsables de nuestras decisiones. Y Dios, no te engañes, no vas a jugar con Dios, porque hay personas que Dios a todos nos ama tanto, que a pesar de nuestra rebeldía, Él nos va a llevar a su propósito. Amén. ¿Cómo lo queremos tomar? ¿Por las orejas o por amor? Primera de Reyes 11, al 1 al 4, miren lo que dice el rey Salomón. Un hombre sabio que pensamos que por su sabiduría iba a saber enfrentar a su carne. Pero miren lo que dijo. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres, a las de Moab, a las de Amón y a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Imagínense, esas mujeres llevaron a extraviar a Salomón. ¿Cuál es el consejo de Dios? Primera Tesalonicenses 4, 2 al 5. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Que os apartéis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia ¿qué? Esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual
con los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Ah, no, es que yo lo voy a convertir. Ajá. Siga diciendo así. Ajá. No. Encamínese en el camino del Señor. Si usted tiene un hombre, una mujer que lo invita a la iglesia, que lo impulsa a buscar de Dios, quédese con esa persona, ayúdelo. Pero por el contrario, si tiene uno que lo hace retroceder, esa no es la voluntad de usted, no lo va a convertir, porque ese trabajo es del Señor. Amén. Miren lo que dice la palabra. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No os unáis a yugo desigual. Cuarto punto, el tentar a Dios. Este pecado de Israel radicó en poner a prueba las promesas de Dios. Y esto es muy interesante. Sé que va a bendecir nuestras vidas, el tentar a Dios. Cuando se duda de las promesas de Dios y no se camina por fe. Eso es tentar a Dios. La referencia bíblica está en Números 21, donde lo que pasa aquí es que después de haber derrotado al rey Arad, el pueblo se puso arrogante, rehusando rodear el reino de Edom. Se impacientaron, se llenaron de incredulidad, de ansiedad, de temor, y eso los llevó a blasfemar contra Dios y a quejarse y a culpar a Moisés y a Dios por su situación. Rechazaron también el maná. Si usted lee el capítulo, abra su Biblia. Yo le invito para que usted abra su Biblia en Números capítulo 21. Números capítulo 21. Éxodo, Números, capítulo 21. Y ahí usted se da cuenta que el capítulo anterior, el 20, habla del agua sobre el agua de la roca. ¿Amén? ¿Cierto? Sí. Agua de la roca. Ahí milagrosamente Dios les provee el agua, que espiritualmente es Cristo. Es nuestra provisión para todo. Seguido a eso, ahí es donde los quiero ubicar, que es donde Israel tenía que pasar. Recuerden que ellos tenían que pasar por ciertos sitios enemigos. Y se le levanta Edom. ¿Quién se le levantó? Edom. Y Edom, esta nación le dice, por aquí no vas a pasar, Israel. Por aquí no vas a pasar. Y se rehúsa a darle paso. Israel empezó a decirle, vea, déjeme pasar. Yo, mire, todo lo que comamos aquí nosotros se lo vamos a pagar. Déjeme pasar, que yo voy es para la tierra prometida. Edom dijo no. Seguido a esto, en el capítulo 21, hay otra nación, dice la palabra, que ellos se desviaron y siguieron su camino. Y entonces allí dice que Israel venció a otro reino, a otro rey, que era el rey Arad. Y allí es donde ellos vencen y Dios los vuelve a que tenían que pasar por Edom, por donde se les había negado. Hay cosas en tu vida que hasta que no las venzas, temores que hasta que tú no los enfrentes con fe, no se te van a quitar. Hay situaciones que van a seguir repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose hasta que usted logre pasar eso. Entonces, miren que Dios los devuelve otra vez, los pone, que dice que tienen que pasar por Edom. Entonces ahí el pueblo empieza a quejarse y nuevamente los vemos diciendo, se desanimó por el camino. Número 21:4 dice que el pueblo se desanimó por el camino y encierra esa parte, se desanimó. O sea, su fe menguó. Y empezaron, hay cosas que les trajeron la queja, no hay opción. Si tú quieres llegar a tu tierra prometida, usted tiene que pasar por ahí. Si usted quiere ver ese milagro, usted tiene que luchar. Bueno, Dios le había dicho, oiga, usted va a vencer. Desde que ellos salen de Egipto, así mismo Dios nos ha dicho, usted va a vencer. ¿Por qué se desanima? Eso es tentar a Dios. Cuando nosotros no creemos las promesas de Dios, eso es tentar. Y cuando en el momento de la atención, ay, estoy desanimado, ay, ya no quiero servir, ay, no. Dios no le podemos poner, nuestra fe no tiene que ser condicionada. Amén. Entonces eso es lo que le pasó a Rey. Entonces ellos empezaron a menospreciar la provisión de Dios. Miren lo que dice, el pueblo se desanimó. Y el verso 5 dice, porque no había pan ni agua. O sea, qué fácil se les olvidó que acabaron de ver un milagro donde les proveyó agua de la roca. Y así nos puede pasar a nosotros.
que nos enfocamos tanto en ese temor, en ese miedo, en esa cosa, en ese problema, y lo vemos tan gigante y no olvidamos que Dios ha hecho milagros en nuestra vida y que nos ha dado una provisión. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Sí, el problema está, pero Señor, tu palabra dice esto y esto. Señor, tú lo prometiste y me voy para allá y me voy a predicar tu palabra y me voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero cuando uno se desanima, está tentando a Dios. Cuando uno no le cree a Dios, está tentando a Dios. Y eso fue lo que hizo Israel. Empezó a quejarse otra vez. Israel tenía un corazón incrédulo. El problema, hermanos, es no despojarnos de ese corazón incrédulo. Aunque las circunstancias estén vea, lo más peor que pueda hacer, usted tiene que creerle a Dios. Entonces, la incredulidad dio lugar a la queja. Dios le fastidia la queja. Si algo vemos en Dios es que le fastidia la queja de Israel. Lo cansó. ¿A usted no le fastidia a la gente quejosa? Claro. ¿A usted no le molesta que no le crean? ¿Qué tal que usted le diga a su esposo, ay, mi amor, te amo, precioso, tal cosa? Ay, no, yo no te creo. ¿No le molesta? Dios es así también. ¿Usted cree que a Dios no le molesta que cada vez nos estemos quejando y no le creamos a Dios? Aplicación. Pasamos por situaciones. No cometamos el error de Israel. No piense que va a ser derrotado. Usted tiene que acordarse de lo que Dios le dijo, que lo que Cristo es su provisión. Tarde o temprano lo va a tener que enfrentar si usted huye de ello. Números 21:6 dice, miren la consecuencia, y Jehová envió entre el pueblo ¿qué? Serpientes que mordían al pueblo y murió mucho. Recuerde, no es una muerte física, es muerte espiritual que nos lleva a limitarnos del poder de Dios. Y el pueblo pidió perdón y el verso 8 dice que Dios le dijo a Moisés, ve, hágase una serpiente ardiente y póngala sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella ya va a vivir, no hay solución. Cristo es la solución. Fue la que estableció ahí, como le decía Lourdes, ahorita creo que fue Lourdes un versículo, Cristo es la solución, es la provisión de Dios. Así que no huya, enfréntelo con Cristo. Santiago 1:13 al 14, ya vamos a terminar, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido. No podemos culpar a Dios. Recuerden, esas situaciones se le van a presentar. Eso lo va a perseguir hasta que usted no lo venza. O usted lo vence o eso se va a seguir repitiendo en su vida. Y no solamente en su vida, en la vida de sus hijos y de sus generaciones. Usted tiene que cortar eso. Porque recuerde, el enemigo quiere venir a decirnos que hay maldiciones. Y sí, hay maldiciones generacionales. Usted no ve que se repiten los mismos patrones de conducta y me encanta cómo y siempre lo voy a admirar y lo voy a honrar a mi esposo como él dice. Yo no soy un padre perfecto, pero que decidí cambiar la historia de mis hijos y de mi familia. Mi papá fue un padre ausente, pero no por eso yo tengo que seguir lo mismo. Si Cristo no le da esa revelación que él tuvo en el retiro espiritual, otra fuera la historia. Así mismo. Hasta que usted no enfrenta eso. Recuerde, no hay maldición. El enemigo le quiere venir a traer y decir, ay, sí, tu papá fue esto y tu mamá. O mira, no eres un buen papá. O mira, no, yo sí puedo. Claro, hay que poner de nuestra parte. Y yo le ayudo y él busca y vemos y se lee el libro y cosas y escucha del Espíritu Santo que le dice, haga estas cosas, haga esto otro. ¿Por qué? Porque él está comprometida con hacer realidad eso. Entonces usted tiene que cortar toda maldición de su generación. Amén. Quinto punto dice, la murmuración, y con este cerramos. La murmuración. Si en algo se caracterizó Israel era que tenía el vicio de murmurar contra Dios y contra sus líderes, Moisés y Aarón. Dos ejemplos para considerar. El primero fue cuando Dios les dijo, vayan espías,
sea, ¿saben la historia? A que vean la tierra prometida. Regresaron de esos espías, 10 trajeron un reporte negativo, se centraron en los gigantes, se centraron en los problemas, en las dificultades, pero Josué y Caleb dijeron, sí, hay gigantes, pero es que Dios dijo esto, pero es que Dios dijo que eso me pertenece. Amén. Aquí cuando el enemigo me quiere traer temor, yo le digo, no, es que sí hay esto, pero no, pero es que Dios dijo esto. Amén. Entonces usted tiene que también decir eso. Y el pueblo lastimosamente se quedó con el reporte malo. Y nuevamente la incredulidad y la queja. Se quejaron, dice Números 14:2, dice, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. Nuevamente la incredulidad. Y anoten eso, miren la manera que ellos dijeron, ojalá muriéramos. Y miren, anoten eso en su mente. Nuevamente la incredulidad y la queja. Ellos no se quedaron con el reporte bueno. Sus propias palabras se volvió una realidad. Lo que usted declare, eso se le va a acontecer. Si usted no cambia por sus palabras, la palabra de Dios. Dice, consecuencias. Números, Dios no puede trabajar con una persona que siempre esté con el negativismo. Dios no puede trabajar con una persona que es hambrosa. Dios puede trabajar con una persona llena de fe. Amén. Consecuencias, y eso lo puede anotar. Números 14:26 dice que Jehová habló a Moisés y le dijo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? ¿Se puede imaginar a Dios? O sea, ya Dios dijo, no, es que yo no puedo trabajar, o sea, yo estoy dispuesto, pero es que no colaboran. Diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Wow. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Solo la generación de Caleb les permitió Dios entrar a la tierra prometida. ¿De qué generación eres tú? Yo soy la de Josué. Amén. Y en el nombre del Señor voy a luchar porque así sea. Amén. Amén. Número 16, 1 al 3. El segundo ejemplo dice que es la rebelión de Coré. ¿Han escuchado acerca de ella? Resulta que Coré y un grupo de israelitas, 250 líderes, se rebelaron contra Moisés. ¿Quién era Moisés? El líder que Dios había designado para ese pueblo. Y se levantaron estos en contra de ellos y empezaron a murmurar y a hablar y convencieron a la gente, hicieron un motín. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación creyeron en eso. Dice las consecuencias. ¿Qué pasó con estas personas que se levantaron contra el liderazgo de Moisés? Se los tragó la tierra y fueron consumidos por el fuego. Desde aquí se nos aconseja mucho que tengamos cuidado de murmurar contra nuestros líderes. Y no lo digo porque pues por la gracia del Señor Él me permite estar aquí y llamarme un líder. Para mí eso no tiene relevancia, porque eso no tiene relevancia para mí, porque más bien es para mí una gran responsabilidad. Dice la palabra, no se hagan todos maestros, porque han de dar cuenta grande ante el Señor. Entonces, Dios sabe que no lo digo porque sea una líder, pero les digo, hay que tener cuidado. No se preste sus oídos ni su lengua para estar en medio de donde se hable de un líder o de su hermano. Sea sabio y diga, mira, no, ¿sabe qué? Aconseje y hable, pero no permita, no le des lugar al diablo. Amén. Amén.
Vamos a concluir y le pido el favor a los muchachos de la alabanza, por favor. Y yo le invito para que se coloque de pie y la conclusión que tengo es que Pablo le hace ver hacia atrás a la iglesia, a la historia de Israel, a fin de que no cometan los mismos pecados, ya que a pesar de que gozaron de la liberación y nosotros gozamos de ser libres en Cristo, Amén. somos salvos por Él. Y gozar de esas bendiciones, su falta de discernimiento espiritual y dureza de corazón los impulsaron a cometer pecados como los que vimos ahorita.